algunos versículos de Joel y luego quiero leer otros versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. En primer lugar, por ejemplo, Joel capítulo 1 y versículo 15 dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Joel 2:1 dice: «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». Joel 2:11: «Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?». Capítulo 3, versículo 14 de Joel: «Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión». Me gustaría leer ahora otros profetas que hablan del mismo día, y luego también leeremos en el Nuevo Testamento. En Amós capítulo 5 y versículo 18 dice: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz». Amós 5:20: «¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor». Dice también, por ejemplo, Sofonías 1:7: «Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados». Me gustaría leer también en el Nuevo Testamento dice así Juan el Bautista: «Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera?». Hechos 2:20, el apóstol Pedro, en el mensaje de Pentecostés, citando a Joel, dice cómo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Dice también, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:2: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche». 2 de Tesalonicenses 2:2 habla del día del Señor, que algunos dicen como que estaba cerca. 2 de Pedro 3:10, este es Pedro otra vez diciendo: «El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas». Muy bien. Pues ya Marcelo ha tenido una oración pidiendo que el Señor nos ayude, que nos bendiga, y pedimos que realmente el Señor hable a nuestros corazones siempre, ¿no? Cada vez que abrimos la palabra de Dios. Bueno, hubiera podido leer diferentes textos también en el libro de Isaías, Malaquías, que todos tienen esa frase que es tan típica en el libro de Joel. El libro de Joel es uno de los 12 profetas menores. Los 12 profetas menores se agruparon en un conjunto de escritos que estaban dentro de un mismo rollo en la lectura de los hebreos en el Antiguo Testamento. Se diferencian de los profetas mayores de que sus escritos son más breves, pero son igualmente importantes. El libro de Joel
es interesante porque, en primer lugar, nos dice muy poco de él. Nos dice que era hijo de Petuel, pero eso es todo. En el siglo VIII hubo un hombre que se hacía pasar por Epifanius y quiso dar que si era de la tribu de Rubén, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero todo era una equivocación. Realmente no sabemos mucho de este personaje. Por otra parte, no tenemos ningún pasaje que necesitemos la historia o necesitemos, digamos, el contexto del libro de Reyes o de Crónicas para saber qué es lo que quiere decir. El libro de Joel realmente es muy claro, no necesita otras aclaraciones. Por otra parte, también es muy interesante que no nos dice el tiempo en que escribe. Otros libros, como Isaías, dice que era en tiempo de Uzías, del rey Uzías, en tiempo de este rey, este otro, este más allá. Pero Joel no nos señala ningún tiempo. Algunos dicen que fue escrito pues, por el siglo IX, en el 800 y algo, uno de los primeros libros de los profetas. Otras personas, bueno, en el tiempo del rey Josías. Hay otros que hablan de una fecha más tardía, por ahí, entre lo que fue la primera cautividad donde se llevaron a los nobles a Babilonia, pero todavía no se había destruido Jerusalén, más o menos por el 590 antes de Cristo, pero realmente no sabemos cuándo se escribió. Algo que es todavía más curioso es que, por ejemplo, el libro que está antes, Oseas, nos enfatiza que el pecado de Israel era idolatría. Por otra parte, Amós, el libro que está después de Joel, nos dice que uno de los pecados principales era la opresión a los pobres, el abuso a las viudas, pero sin embargo Joel tampoco nos describe el pecado de Israel. Es muy curioso, porque donde se centra Joel, parece que el Señor lo ha querido dejar porque se aplica en diferentes momentos históricos, no está restringido por un contexto particular, ni tampoco por una personalidad particular, sino que es aplicable a todos. Y lo que une el libro de Joel, lo que le da carácter, es este eje central que es el día de Jehová. Entonces, el día del Señor, el tema que domina el libro de Joel. En ese día del Señor, mencionado por los profetas principalmente como día de juicio, día donde todos los elementos hostiles al Señor, todos aquellos que desobedecieron dentro del pacto de Israel, o todos aquellos naciones que fueron enemigos de Israel, que oprimieron a Israel o que se burlaron de Israel, el Señor los iba a juzgar. Por otra parte, como dice también la Escritura, en el tiempo de los profetas, la verdad es que los profetas fueron unos hombres peculiares en el sentido de que en medio de tiempos que a veces no eran precarios, pero ellos estaban denunciando la maldad del pueblo de Israel y estaban anunciando una catástrofe que era inimaginable para el pueblo que estaba viviendo. La verdad es que os podéis acordar, por ejemplo, del rey Acab, cuando con Josafat están los dos para ir a pelear a Ramot de Galaad. Y entonces le dice Josafat al rey, dice, oye, ¿has consultado a todos los profetas? Y él dice, bueno, me falta uno. Dice, todos los profetas me dicen que vaya, que pelee, que Dios me va a dar la victoria, pero hay uno que siempre me profetiza el mal. Y entonces lo traen y al principio le dice, ves que vas a derrotar. Y el rey le dice, ¿hasta cuándo no he de decirte que no me digas otra cosa sino la palabra de Dios? Y entonces el profeta le dice,
he visto delante del Señor que tú ibas a huir y ibas a morir. Y si vuelves a casa es que Dios no ha hablado por mí. La palabra de los profetas era una palabra severa. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba confiado en su prosperidad, confiado en que tenían el templo de Dios con todo el culto funcionando, que tenían la ley de Dios que era asunto de instruido y que ellos tenían, digamos, la gloria de que Dios se había acercado a ellos, que los había escogido de entre todas las tribus. Y con esa suficiencia, ellos lo que querían, como dice Isaías, es que les hablaran palabras halagüeñas, que no les dijeran malos augurios, sino que les dijeran que todo le iba a ir bien. El profeta Jeremías dice varias veces, capítulo 6, capítulo 8, que los falsos profetas curaban con ligereza al pueblo. ¿Por qué? Porque le decían paz, paz, cuando no habría paz. El Señor había determinado que Nabucodonosor iba a volver y iba a arrasar Jerusalén. Pero la gente estaba tan confiada en sí misma, parecía que no iba contra ellos. Sin embargo, Joel y el resto de los profetas principalmente anuncian ese día del Señor, grande y terrible. Un día de oscuridad y no de luz. Ahora, el día del Señor realmente, y se ve muy claramente en el libro de Joel, maneja varios elementos. Por una parte es lo que hemos dicho, esta condena, este ajuste de cuentas, este juicio sumarísimo, este día de la ira en realidad. Lo que Juan el Bautista dijo que ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Porque todavía estaban esperando ese día cuando el Señor ajustara cuentas, juzgara a los impíos y sobre todo a los invasores de Israel. Pero junto con eso, Joel llama al pueblo al arrepentimiento, a volver a Dios. Y llama al arrepentimiento como en la esperanza de que Dios no les juzgara. Y entonces, aunque en un principio, lo veremos cuando traten el capítulo primero, el día del Señor parecía inevitable y parecía terrible, parecía como que Israel podía ser aniquilada. Pero en realidad Joel le tiene como una esperanza y llama al pueblo a que se arrepienta. Y parece ser que en la visión de Joel, en la esperanza, en la perspectiva de Joel, Joel ve a Israel como que se arrepiente. Y entonces en el día de Jehová vemos estos tres elementos. Por una parte, el juicio de Dios a su pueblo y a los impíos. Por otra parte, el juicio de Dios a aquellos que tenían falsas esperanzas. Pero por otra parte, en el capítulo 2 y parte del capítulo 3, tenemos que para el hebreo que creía en el Señor, que seguía al Señor, el día de Jehová era un día de bendición, cuando el Señor iba a vindicar a su pueblo, iba a bendecir a su pueblo. Por fin, los pobres oprimidos, los justos que no habían sido reconocidos, aquellos que denunciaban el pecado y eran menospreciados, iban a ser vindicados por el Señor. Y ellos que habían sufrido por la opresión, ahora Dios iba a bendecir con buenas cosechas, con bendición, con prosperidad. Esos dos elementos, tanto de juicio como de bendición para su pueblo, es lo que se entretejen en el libro de Joel, en contextos bien diferenciados. El capítulo primero realmente es el castigo a Israel, capítulo segundo diríamos no son divisiones exactas, pero más o menos. El capítulo segundo sería el pueblo respondiendo y cómo el día del Señor es un día de bendición, día glorioso. Y el tercer capítulo, el día del Señor, pero a la luz de los gentiles. Por eso el Señor dice en Amós 2 veces,
Dice, ¿por qué decís que deseáis el día de Jehová? Porque el hebreo que era piadoso, que amaba al Señor, para él el día de Jehová iba a ser un día de bendición, donde Dios iba a reinar soberanamente, donde su ley iba a ser lo que imperaría. Y entonces él disfruta en el favor de Dios. No tiene nada que esconder porque se ha acogido a través de arrepentimiento, muy importante, se ha acogido al Señor. Ahora, eso, en primer lugar, lo que he querido tratar en esta tarde es, primero, el tema de Joel, que así como no nos dice otras cosas, se centra en ese día que realmente es terrible. Un día de juicio, y juicio absoluto, de una vez para siempre. Es el día de la ira. Ahora, en segundo lugar, el pueblo arrepentido del Señor que busca al Señor y Dios lo bendice en ese día. Realmente para el pueblo es un día de visitación. De hecho, es que en Isaías, luego lo veremos, se refiere al día de Jehová como un día de visitación. Y cuando Dios visita, Dios bendice al que verdaderamente es su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que pasó realmente a las personas que escucharon físicamente a Joel? Lo que encontramos es que tristemente ellos no se arrepintieron. Y la verdad es que vinieron los babilonios y llevaron cautivos al pueblo de Judá. Por cierto, Joel es un profeta de Judá, del reino del sur. Pero eso, aunque el profeta llamó al arrepentimiento, aunque incluso Joel vio en su perspectiva hacia el futuro ese pueblo de Dios arrepentido que iba a disfrutar la bendición de Dios en su venida, pero la realidad es que el pueblo actual que escuchó el mensaje de Joel realmente no se arrepintió. Y vino Nabucodonosor, vinieron los babilonios y arrasaron Jerusalén y Israel fue llevado cautivo. Los falsos profetas decían, paz, paz, pero no hay paz. Y dice el Señor en Jeremías, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Capítulo 6, versículo 14 de Jeremías, y también en el capítulo 8, versículo 11. Ellos tenían por imposible que Dios fuera a obrar en contra de Jerusalén. Parecía que mientras esa ciudad físicamente estuviese en pie, el templo estuviese funcionando, nada podía estar en contra de ellos. Fijaos qué error más triste, de que por cosas físicas ellos pensaban que tenían la bendición de Dios. Es un poco como en tiempos del sacerdote Elí, que tienen guerra Israel con los filisteos y entonces no se les ocurre otra cosa que llevar el arca de Dios al campo de la batalla, como que por ese mueble, aunque era un mueble muy precioso, muy significativo, porque la presencia de Dios estaba vinculada a ese mueble, pero es que lo físico, la relación física, eso no nos salva delante del Señor. El Señor no mira a esas cosas. Que por cierto es algo muy interesante del libro de Joel, porque así como Isaías en sus primeros capítulos dice, el Señor dice, tengo aborrecidas vuestras fiestas, vuestros sacrificios me son abominación, harto estoy de ellos. En Joel no. En el libro de Joel vemos que Joel debió ser una persona vinculada al templo de alguna manera, donde él expresaba su fidelidad al Señor, además de su corazón, pero por su vida de adoración también en el templo y a través de las fiestas y todas las formas de adoración que el Señor había puesto en el Antiguo Testamento. Pero entonces eso, lo que vemos es ese día del Señor, con juicio, pero bendición para el verdadero pueblo de Dios. Vemos que el pueblo de Israel no escuchó, no obedeció, y vemos que ese día de la ira de Dios es un día que Juan el Bautista predicó, es un día que Pedro en Pentecostés predicó, y aún es un día que se hablaba el día del Señor,
pensando en ese día del cumplimiento de todo el plan de Dios y el momento de ajustar cuentas, cuando en este mundo Dios ya juzgará toda la impiedad y a los suyos los llevará a la vida eterna. En otros profetas el día del Señor es interesante, como decía. Isaías 10:3 habla como el día de visitación. Este nombre es particular porque ¿os acordáis qué es lo que dijo el Señor cuando se acercaba a Jerusalén, el principio de la última semana antes de ir a la cruz? El Señor lloró sobre Jerusalén y dijo: ¡ay si al menos en este día te dieras cuenta de tu visitación! O sea, Dios había visitado, pero Israel no quiso venir, no quiso ver el día del Señor en ese momento, no quiso ver esa visitación de Dios. Pero me llama la atención que ese día futuro del día del Señor también se llama así, el día de visitación, cuando Dios ajuste cuentas. Es el día de la ira de Dios, según Ezequiel, el gran día de Jehová, según Sofonías. El Nuevo Testamento igualmente se habla de el día de Cristo, se habla del día del Hijo del Hombre. Apocalipsis habla que será un día grande. Segunda de Pedro 3:12 habla de un día de Dios. O Mateo, Pedro, Pablo en Romanos hablan de un día de juicio, el día de juicio. Cuando dice, por ejemplo, Romanos capítulo 2, los primeros versículos, dice: por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Este es el día del Señor. También se habla como el día. Primera de Corintios 3:13, cuando dice que nuestras obras serán probadas, que el día la declarará. El día de Jehová no se entiende como 24 horas, sino que se entiende como el momento, el tiempo en que Dios ajuste cuentas con todo el universo. Y ese momento, ese tiempo puede durar, por supuesto, más de 24 horas. Para el incrédulo será un día de terror, pero para el creyente será un día de gozo, un día de resurrección. Habla Juan capítulo 6, versículo 39, de el último, el postrer día. Ese día Cristo vendrá a los suyos. Es el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día de Jesucristo, o de Cristo. El día que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Dejadme tratar algunas conclusiones acerca de este día del Señor, de este mensaje de Joel, que se puede aplicar en diferentes tiempos. No era solamente para un momento. La consideración de que habrá un día donde Dios pagará a todo ser humano, incluso juzgará a Satanás y los ángeles, ese día, esa realidad está por toda la Escritura. Cuando dice en Apocalipsis que el ángel pondrá un pie en el mar y en la tierra, y dice que el tiempo no será más. Qué imagen de que llega el momento de que Dios juzgará la impiedad y vindicará y bendecirá eternamente a su pueblo. En primer lugar, aplicaciones de este día del Señor. Es importante que entendamos que la Escritura habla de este día. Nosotros hoy día, la verdad es que ¿cómo predicamos el Evangelio? Nosotros no predicamos que si no te conviertes, la ira de Dios va a venir sobre ti. Eso no lo predicamos. Predicamos que el Señor te ayuda, que el Señor te sostiene, que con el Señor te ayuda cuando tienes problemas. Vale, está bien. Pero no olvidemos que esta es una realidad. Que Dios, por su naturaleza y su carácter santo, cuando ve el pecado, de una forma natural emerge de él una ira
Hay dos palabras de ira en el Nuevo Testamento, una es orge y otra es thumos. Una ira es una ira contenida que espera el momento, pero llegará un día que es el día de la ira manifiesta, ya no contenida. Cuando dice que el que ha creído en el Hijo tiene la vida, pero el que no ha creído, la ira de Dios está sobre él, es esta ira contenida, porque Dios espera que se arrepienta, pero un día vendrá. Entonces, eso tiene que ser también parte de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza. Hemos de entender que la humanidad tiene un problema con Dios, un problema de pecado, y si no lo resuelve, habrá ese día de la ira que vendrá. Entonces, por amor a ellos, para que procedan al arrepentimiento, podemos hablarles de la forma que queramos, pero al final la conversión tiene lugar por arrepentimiento de nuestros pecados y fe en el Señor Jesucristo como aquel que padeció por nosotros. Segundo, hemos de cuidarnos de no curar los problemas ni del pueblo de Dios y mucho menos de los incrédulos con falsas esperanzas. Qué peligroso es cuando alguien está enfermo. Enfermo me refiero seriamente, ¿eh? Me refiero a un cáncer o me refiero a una enfermedad grave. Qué difícil es no caer en la ligereza de, no te preocupes que todo te va bien. No debemos hacerlo así, porque hay enfermedades que son muy serias y la persona se puede tener que estar preparando para morir. Entonces, no curemos con liviandad. Tampoco creyentes que no caminan con el Señor, que no tomen la esperanza de que todo va a ir bien. No, paz, paz. Igual no hay paz. Como dice Amós, ¿por qué deseáis algunos, aquellos que no caminan con el Señor, por qué deseáis el día del Señor? No sea de luz, sea de oscuridad. Y dice la Escritura que, nos avisa, en tercer lugar, de que podemos ser hallados desnudos y no vestidos. Segunda de Corintios 5:3. Quiere decir, personas que, como dijo el Señor en Mateo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y yo les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! ¡Qué duro! ¡Qué es algo que nos pone sobrios! Dice Primera de Juan 2:28 que, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, cuando venga este día del Señor, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuarto, hemos de asegurarnos que entendemos que un día, este día del Señor, el criterio de bendición no será otro que el Señor. O sea, no es por lo que yo pienso que es lo más correcto, no es porque yo voy a tal iglesia, no nos vamos a fijar en lo físico, no nos vamos a fijar en familia de quién somos, no nos vamos a fijar los años que llevamos en la iglesia, ni los años que llevamos sirviendo al Señor. Nos vamos a fijar en el Señor, porque es su santidad la que pondrá el criterio de lo que es realmente su pueblo, su carácter, y lo que no lo será. Entonces, qué importante, como dijo el Señor, de que muchos postreros serán primeros y muchos primeros postreros. Como me dijo una vez un pastor hace muchos años, a lo mejor habrá muchas sorpresas cuando estemos al lado del Señor. Dos más. Uno, el día del Señor nos recuerda la importancia de tener claro que hay que tratar el pecado, que no es una cosa ligera, que hay que tratarlo con arrepentimiento y fe. El pecado debe ser tratado, debe haber ese arrepentimiento y después esperanza y gozo. No podemos tolerar el pecado, no podemos decir, bueno, poco a poco ya lo entenderá.
Todo el mundo entiende lo que es adulterio, fornicación, lo que es vivir en pecado o no. Todo el mundo entiende lo que es mentira, lo que es orgullo, contiendas, las obras de la carne. Todo el mundo lo entiende. Ese no es el problema. Hemos de ser profetas en ese sentido, declarar el pecado y también llamar al arrepentimiento y la fe. Y por último, así como el Señor cuando vino, no era el día del Señor, cuando Él fue a Jerusalén. No era el día del Señor, no era el momento en que Dios iba a juzgar a toda la humanidad y iba a vindicar a los suyos. Pero aunque no era el último día del Señor, para Jerusalén era un día de visitación. Cuando el Señor entraba en la ciudad montado sobre un pollino. ¡Qué tremendo! Eso nos quiere decir que, aunque habrá un día final, a veces el Señor nos visita. A veces el Señor nos visita. Podemos andar en nuestra vida y de repente una gran bendición. Nos sentimos bendecidos, vindicados. O a lo mejor, en otra ocasión, nos sentimos que el Señor nos disciplina. Y nos disciplina con dureza y cuesta no desmayar, cuesta mantener la ilusión, el ánimo, porque el Señor nos disciplina. Entonces, que el Señor nos ayude a discernir cuando el Señor nos está visitando, sea para bendición o disciplina, para que no nos pase como Jerusalén, que hubo un día de visitación, hubo un día donde el Señor estaba muy cerca y Jerusalén no se dio cuenta. Pues bueno, esto he querido compartir acerca de el día del Señor, ese día futuro que, bueno, vosotros estáis aquí porque amáis al Señor, porque deseáis orar y eso es una evidencia de que nuestro corazón busca a Dios y tenemos razones para tener esperanza. A lo mejor el Señor nos mostrará cosas que no estaban bien o habrán cosas que se quemen de nuestra vida, pero es igual. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor y será un día de bendición, de luz y de gozo. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel.